Estoy al máximo Ahora y está te mejor que la escucho. vez anterior, sí. Sí, muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Carolina. Estoy nuevamente agradecido por la invitación. Quiero hacer un segundo, un comentario que no pude hacer del bloque anterior, y es saber que para indicar la anticoagulación es necesario documentar fibrilación auricular. Y esto se ha demostrado, hay muchos estudios que han demostrado que mientras más buscamos, más conseguimos, y que solo cuando se documenta fibrilación auricular está indicada la anticoagulación. Que independientemente de los factores de riesgo, mientras hay un ictus criptogénico, si no se ha documentado FA, no tiene beneficio la anticoagulación. Ya, muchos estudios canadienses ya han demostrado eso. Pero bien, pasando el tema y hablando de un tema nuevo, voy a hablar sobre ablación de campo pulsado y la titulé así como qué es, cuándo, cómo se hace. Voy a intentar hacer dos charlas continuas para intentar acabar en el tiempo adecuado. Bien, ¿por qué estamos hablando y por qué todo el mundo habla de fibrilación auricular y por qué todo el mundo habla de ablación por campo pulsado? Básicamente, quiero resumirlo en esta imagen. Si algunos de los que están sentados no son electrofisiólogos, solo quiero que se centren en la imagen esta donde dice venas pulmonares, y lo que intentamos hacer normalmente, lo que hemos hablado durante la mañana, y es eliminar estos electrogramas punto a punto, lo que hacemos normalmente con radiofrecuencia, y lleva tiempo. Básicamente la ablación punto a punto en manos expertas incluso es time consuming, es decir, lleva tiempo en hacerla. Pero fíjense lo que ocurre cuando hacemos ablación con campo pulsado. Hacemos un pulso y después de 2.5 segundos ya no hay electrogramas. Esto es lo que yo llamo unos dispositivos de un solo disparo real. Bien, se habían inventado otros, pero estos son dispositivos que realmente aíslan venas pulmonares en el primer disparo. Pero más allá de eso, ¿cómo funciona y por qué estamos hablando de esto? Y hemos hablado siempre de la fibrilación auricular como pandemia, como proyección. Siempre hablamos que la fibrilación auricular va a ser una pandemia en los próximos 30 años. Sin embargo, fíjense lo que pasa en la realidad. Este círculo gigante en azul representa a los pacientes y este puntito enano, chiquitito, representa los centros y los especialistas que pueden abocar y que pueden tratar la fibrilación auricular. Entonces, es cierto que hablemos toda la mañana y estos 3 días de fibrilación auricular, pero ¿cómo solucionar desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud pública, y poder hacer cada vez más pacientes en tiempo que es limitado y recursos que son limitados y en especialistas que son limitados? Y para ello entonces se ha desarrollado o han desarrollado este tipo de estrategias que permite no solo hacer ablación de fibrilación auricular, sino que permite acortar tiempos. Instituciones como el INCOR, donde tiene listas de espera porque reciben básicamente pacientes de todo el Perú, este tipo de tecnologías permite hacer mucho más procedimientos en menos tiempo. Pero hablemos de conceptos fundamentales. 3 conceptos fundamentales hay que aclarar. Primero, que no es una ablación termal, es decir, aquí yo no voy a aplicar ni calor ni frío, aunque se genera algo de temperatura durante la aplicación, pero no es una ablación termal. Todo lo que hemos visto anteriormente, la crioablación es termal, con frío. La radiofrecuencia es termal, con calor. Aquí tampoco se necesita lo que hemos visto hasta ahora, vectores que digan que está 100% con grados de presión. Solamente se necesita un contacto superficial sin necesidad de vectores que digan que está en perfecto contacto con el tejido. Y que es la base de una antigua técnica de ablación, que era la antigua fulguración. ¿Y cómo funciona el campo pulsado? Lo que hacemos es que, fíjense, esto es una célula. Imagínense que esto que vemos acá es la membrana celular. Se generan pulsos bifásicos de alta energía que penetran las células y hacen apertura de los poros celulares. Esta apertura del poro celular denaturaliza la célula y daña y se libera y se muere la célula. De manera que si yo comparo la forma de lesionar la estructura celular con las tecnologías previas, que es básicamente quemar,
y lesiones por daño celular por altas temperaturas, aquí lo que yo voy a generar es apertura celular. Y nosotros quisimos investigar esto y entender cómo funcionaba y entender también que además de esta tecnología y además de poder lesionar la estructura celular, tiene la principal ventaja que es muy específica del tejido miocárdico. Este campo, estos voltajes que se generan son, son bien específicos del tejido miocárdico. De manera que yo voy a dañar el tejido miocárdico con poco o escaso daño de tejidos colaterales, que es un tema importante cuando hacemos ablación con energías térmicas. Entonces, si entendemos esto y vemos que hay una apertura celular y hay una muerte celular por denaturalización de la pared celular, podemos entender esto que hicimos nosotros. Hace 1 año y medio, casi 2 años, cuando empezamos el programa de ablación con campo pulsado, decidimos medir los niveles de troponina. La troponina es una proteína que todos sabemos que es una proteína intracelular y dijimos, bueno, si realmente el concepto es que se abre el poro y se daña, debe elevarse los niveles de troponina. Y empezamos a medir los niveles de troponinas basalmente a las 6 horas y a las 24 horas. Fíjense cómo existe una elevación hipermarcada de los niveles. Estos son niveles hasta 1000 veces los niveles de troponina basales con respecto a las 6 horas del procedimiento. En 24 horas estos niveles bajaban por completo. Y esto solo nos explicaba a nosotros de que más allá del aislamiento eléctrico que solamente vemos o desaparición de los electrogramas, también estamos viendo que existe apertura de la célula. ¿Por qué? Porque vemos niveles elevados de troponina. Además, vimos que y entendimos, empezamos a entender que esta apertura generaba lesiones bien específicas y generaba sobre todo lesiones con bordes bien circunscritos, es decir, no tenía bordes irregulares. ¿Y qué objetivo tiene esto? Pues hacer lesiones mucho más definidas. Esto es un ejemplo de cómo se genera la lesión con radiofrecuencias, una pieza histológica, otra pieza, cómo se genera la lesión por PFA. Fíjense cómo cuando yo genero lesión con radiofrecuencia hay zonas de microhemorragias, producto del calor, del daño celular, mientras que cuando yo hago ablación con campo pulsado, la lesión es ligeramente más homogénea. Esto es un ejemplo de aislamiento de venas pulmonares de antes y después, y fíjense cómo yo incluso puedo realizar aislamiento de estructuras que anteriormente tenía que hacer mucho cuidado, específicamente la pared posterior, por la cercanía, como dije en mi primera charla, por la cercanía con el esófago. Hoy día, todas las empresas que trabajan en el campo de la electrofisiología están desarrollando PFA. Todas. No hay ninguna empresa que no se haya montado en el tren de la ablación por campo pulsado. ¿Por qué? Porque se ha venido realmente una avalancha, ha venido creciendo de forma exponencial los números de casos alrededor del mundo y estos son los dispositivos que se han desarrollado hasta ahora. En mi caso, yo solo tengo experiencia con 3 de ellos y voy a hablar un poco sobre mi principal experiencia, que es con la ablación de campo pulsado con la tecnología de Farapulse, que lo lleva una empresa en particular. Esta empresa en particular desarrolló este catéter y este catéter tiene la particularidad que es móvil, además de móvil puede cambiar su forma, que es una de las principales diferencias con otros catéteres, que son de curva fija o que son de esferas fijas. Aquí yo puedo pasar de estas formas que llaman basket a estas formas que llaman flor y viene con dos tamaños, de 35 y de 31 milímetros, que se debe escoger previamente al inicio del dispositivo. Y el catéter va a través de una vaina. Esta vaina es una vaina como muchas vainas comerciales que existen, una vaina unidireccional que además tiene el cuerpo de ella es transparente y permite ver eventualmente el paso de burbujas. En cuanto a la clínica, o sea, la data clínica, estudios empezaron hace más de 5 años, donde se hicieron estudios y se permitió por protocolo hacer un remap de todos los pacientes que se le hizo ablación con PFA. Y fíjense que había una altísima tasa de pacientes que permanecían aislados. Con la principal ventaja que si yo comparo radiofrecuencia, lesión esofágica, crioablación, lesión esofágica o lesión del nervio frénico versus la ablación de campo pulsado,
yo tengo similares tasas de éxito, similares tasas de reconexión, pero con reducción de daño a estructuras vecinas. Un punto a favor que es motivo de reflexionar. Hoy día, esto es una data de hace unas semanas atrás, se han hecho más de 500.000 pacientes en el mundo utilizando esta tecnología en particular. Y si sumamos todas las tecnologías de PFA, este número sube casi a 650.000 pacientes hechos alrededor del mundo en apenas los últimos 2 años. Y de manera que es un número muy, muy importante, tomando en cuenta que la FDA tuvo aprobación para Estados Unidos apenas a mediados del año pasado. En cuanto a eficacia, bueno, se ha comparado con los principales tipos de energía. Esto fue un estudio de no inferioridad, el estudio ADVENT. Este estudio lo que permitió fue comparar la ablación de campo pulsado con las tecnologías que existían previamente, principalmente crioablación y ablación por radiofrecuencia. Y no hubo diferencias como mostró la gráfica. Sin embargo, cuando hacemos análisis de los meta-análisis de ablación de campo pulsado, podemos ver que hay un punto que se repite en casi todo, y es que existe una baja tasa de reconexión de las venas. Además, que existe una baja tasa de efectos secundarios. Entonces, durante todo este camino donde se ha aprendido, donde hemos hecho pequeñas modificaciones en la técnica, los principales hallazgos que hemos visto es que la tasa de durabilidad del aislamiento de las venas pulmonares es alta, cercano al 85%. De manera que aquí hay un cambio de paradigma. Hemos tenido 20 años aprendiendo sobre contacto, ablation index, vectores, oclusión de las venas con crioablación, caída de impedancia, respiración, anatomías, y tenemos 20 años intentando mejorar y perfeccionar la técnica. Todos estos paradigmas se han ido porque la técnica se ha simplificado. Esto es una data nuestra, falta actualizarla un poco, pero la hemos querido comparar con la data publicada a nivel internacional y es poderosamente replicable. Es impresionante cómo yo puedo reproducir en mi laboratorio, que es un laboratorio de mucho menor envergadura con respecto a laboratorios estadounidenses, europeos. Yo puedo reproducir con fiel exactitud los datos que se han publicado en cuanto a éxito agudo, tasa de complicaciones, etcétera, incluyendo en personal que yo llamo jóvenes electrofisiólogos que tienen menos de 2 años de haber salido, han logrado hacer un aislamiento de venas pulmonares igual que un staff senior en tiempos similares con tasas de efectividad iguales. Es decir, otro punto, más allá del aislamiento permanente de las venas, que es altamente reproducible. Son dos conceptos que debemos tomar en cuenta. Hoy día, este es el portafolio que se está desarrollando para esta tecnología en particular, y se está adaptando a muchísimas tecnologías nuevas. Es decir, ya no solo va a permitir hacerlo con rayos, sino que se está desarrollando el navegador para poder adecuarlo a este tipo de tecnología y con esto poder reducir radiación eventualmente. Igualmente se están desarrollando catéteres que puedan generar radiofrecuencia punto a punto, no con estos catéteres de multipuntos, sino punto a punto, para intentar abordar otros sustratos, como extrasístoles o taquicardias ventriculares. Esto es lo que ha ocurrido en la clínica, en los estudios. Y fíjense cómo los estudios crecen de forma exponencial y además de manera extremadamente rápida. Esto lo saqué de la revista que se publica durante el congreso del HRS. Fíjense que decían que en este momento los Estados Unidos, después que la FDA aprobó la tecnología, del 50 al 70% de todas las ablaciones en Estados Unidos han sido cambiadas, se han mudado a ablación por campo pulsado. Y que muchos de estos, repito, el 70% han dejado de hacer ablaciones punto a punto o con crioablación para mudarse a la ablación de campo pulsado. Y esto
es así en Estados Unidos y es así también en Europa y es así en nuestro laboratorio. De manera que si yo puedo resumir, esto es altamente reproducible, con altas tasas de éxito agudo y hasta ahora con baja tasa de complicaciones que podemos discutirlas en el momento de discusión. Nuestro protocolo, pues hacemos esto, lo hacemos normalmente con sedación profunda y dependiendo del operador, usamos anestesia general, no usamos, no usamos 3D, mapa 3D, es decir, un navegador, no usamos eco transesofágico y solo dos ecos vasculares, dos accesos vasculares y en el altísimo porcentaje de los pacientes se van a casa el mismo día. De manera, si me permite resumir en 3 palabras, la fibrilación auricular es altamente reproducible, es efectiva y hasta ahora aparentemente segura. Muchas gracias.